esta vez con el cuarto bloque. Vamos a centrarnos en este grupo de preguntas con el mecanismo que existe para denunciar a las infracciones, que es el más cercano que tenemos, que es la inspección de trabajo. Y preguntaríamos a José Luis, en relación con la inspección, si es suficiente la actuación de la inspección de trabajo en Canarias en materia preventiva. Bueno, no, en realidad no es suficiente, pero es una herramienta que está ahí y cuando tenemos que ir, pues tenemos que ir, ¿no? Y especialmente desde los delegados y delegadas de prevención. No olvidemos lo que contiene el artículo 40.1 de la Ley de Prevención, que cuando el empresario no viene cumpliendo con la materia preventiva en la empresa, pues es casi una obligación de los delegados y delegadas de prevención acudir a la inspección de trabajo, ¿no? Ese artículo lo pone claramente, pero no es suficiente. Lo ideal es que el Comité de Seguridad y Salud, de ser una empresa de 50 o más trabajadores, y si es de menos, de los delegados o delegadas de prevención, que ejerzan la presión oportuna para que la empresa cumpla con todo lo que debe de cumplir en este sentido, en esa actividad laboral en concreto en materia preventiva. No es suficiente la inspección de trabajo. Debe de haber una presión sindical dentro de la empresa, indicándole a la empresa que no estamos por qué hacerles pasar este tipo de incumplimientos tan graves. En este sentido, volvemos al principio de la entrevista, ¿no? Que aquí tiene mucho que ver la formación de estos delegados y delegadas de prevención, ¿eh? Tanto para hacer el seguimiento oportuno como para hacer la presión oportuna para que la empresa cumpla. Si ya son cuestiones muy brutales, como ha ocurrido en algunos sectores donde han habido accidentes laborales cada 2 por 3, algunos de ellos incluso mortales, pues siempre nos cabe el recurso de la huelga, que es un derecho, ahí está, y está para algo. Pero solo la inspección de trabajo no es suficiente. ¿Y qué infracciones detectas con mayor frecuencia? Bueno, sobre todo el incumplimiento en relación a las evaluaciones de riesgo, de la que sea, especialmente pues las básicas, que suelen ser las de puestos de trabajo, que son evaluaciones de riesgo de seguridad con la finalidad de evitar accidentes laborales en tu puesto de trabajo. Me refiero a que en algunos no están hechas las evaluaciones por la presión del Comité de Seguridad y Salud, delegados de prevención, la hacen al final, o tenemos que ir a la inspección de trabajo para que las hagan a través de un requerimiento, pero cuando están hechas, o a lo mejor la empresa sí que las ha hecho y no ha hecho falta presionar ni denunciar ante la inspección de trabajo, pero resulta que las medidas preventivas contenidas en esas evaluaciones de riesgo nunca se llegan a implementar, o no del todo o en absoluto. Entonces es un documento que está ahí, pero que no nos sirve de gran cosa porque las medidas preventivas contenidas en esos documentos no se aplican. Por lo tanto, eso es un problema y es de las infracciones, incumplimientos muy habituales que hemos detectado, son en relación a las evaluaciones de riesgos laborales. Incluso se le pide a la empresa que haga determinada evaluación de riesgos laborales y a lo mejor nos dice que no porque considera que no es oportuno. Nosotros consideramos que sí, que hay una exposición a ese riesgo en concreto y tiene que hacer esa evaluación específica en concreto. Muchas veces que no, y tenemos que acudir a la inspección de trabajo. Y con la denuncia bien argumentada, normalmente la inspección de trabajo les obliga a hacer ese tipo de evaluación específica a través de requerimientos, como por ejemplo puede ser la de evaluaciones de agentes químicos o de agentes biológicos. Ahí se suelen negar mucho, al menos en sectores específicos donde el riesgo es prioritario ahí, como pueden ser en laboratorio, en sanidad, etc. En otras empresas hay esa exposición, pero como no se dedican a esa actividad específica, te dicen que no tienen por qué evaluar esto. Bueno, normalmente al final la inspección de trabajo sí que les obliga a evaluar porque detecta que sí hay cierta exposición y la evaluación es la que nos va a decir en todo caso qué nivel de exposición hay, qué nivel de riesgo. Decir que no, porque aquí no lo hay, eso es muy arbitrario y además hay que recordar en este sentido lo que también pone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando un delegado de prevención hace una propuesta o solicitud a la empresa en este sentido, la negativa de la empresa ha de ser fundamental. Es decir, aquí el no vale, sin ningún tipo de argumentación. No porque aquí mando yo, no porque esto es muy caro. No, la ley ya prevé que eso no se puede decir. Argumenten ustedes de manera técnica legal por qué no hace usted esa evaluación de riesgo que hemos solicitado.
Y bueno, se suele decir que el miedo paraliza, pero realmente existe, ¿detectas tú que hay miedo a denunciar entre los trabajadores? Sí, sí, entre los trabajadores sí que lo hay. Donde no suele haber miedo en este sentido es por parte ya de los representantes legales de los trabajadores. Pues saben que tienen unos derechos y garantías y esa protección que la ley les da. Y ahí no hay ningún problema. Trabajadores normales, sin tener un cargo sindical, están expuestos a una desprotección y sí que le suele dar miedo. Pero para eso están los delegados, para hacer las denuncias por ellos, ¿no? O que tengan que ver con ese puesto de trabajo o con esos incumplimientos. Pero un trabajador por sí solo es muy difícil. A lo mejor sí, por una cuestión de acoso laboral o de riesgos psicosociales, pues termina el trabajador desesperado yendo a la inspección de trabajo y formulando una denuncia anónima, ¿no? Que en mi opinión no son muy efectivas, que digamos. A veces sí, pero la mayoría de las veces, en mi opinión, no. Pero sí, suele haber miedo entre los trabajadores a acudir a la inspección de trabajo, también por desconocimiento, al pensar de que la empresa va a saber que es la persona que ha denunciado, ¿no? Sí, casi has respondido a la pregunta de qué tiene que hacer un trabajador si piensa denunciar. Si es un trabajador de a pie, me imagino, ya lo acabas de decir, es más complicado que si acude a los delegados, ¿no? Los delegados de personal. Sí, efectivamente. Y en caso de que en esa empresa en concreto no haya representación de los trabajadores, o la que hay resulta que no es que represente precisamente a los trabajadores, el consejo es que acuda a un sindicato. Acuda a un sindicato y el sindicato mirará el tema en concreto y emitirá la denuncia concreta en este sentido. Pero no dejarse, no callarse, porque el miedo lo puede todo en estos casos, ¿no? Muchas gracias, hemos terminado ya el bloque 4. Hasta pronto.